Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1 FM. Hoy 18 de diciembre, aquí aprendiendo Biblia sin religión. Hablaremos de qué dice las escrituras del nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué dato nos da? ¿Cómo podemos comprender, entender en qué época aproximada nació el Dios creador, el Señor Jesucristo? Un saludo para todos ustedes, un saludo para el equipo, Mauricio Albanuri, doctora Vilma, están Bueno, muy guapos el día de hoy. Empezamos. Muy buenos días. Les agradecemos como siempre que nos estén sintonizando, que estén compartiendo el link en temas tan interesantes como estos temas que nos dejó por escrito el Espíritu Santo, el autor de las Escrituras. Sabemos y mucho hemos hablado, tenemos muchos programas en donde hemos hablado de este mismo tema. Y siempre que hablemos de la Biblia, hablaremos de los mismos temas. ¿Por qué? Porque no podemos salirnos del texto de las Escrituras a buscar en otra parte los temas que trata la Escritura. Y ustedes saben que la especialidad de nosotros es en forma objetiva, en forma clara, leer las Escrituras, no interpretarlas, sino leer, entender, comprender lo que dice. Mucho se ha hablado en muchos textos, en muchas fuentes, acerca del nacimiento del Señor Jesucristo. Eso hay documentos tras documentos, discusiones tras discusiones, alegatos tras alegatos. Mire, ha habido guerras, ha habido muertes sobre este tema, de personas que creen o no creen en el Señor Jesucristo. Todo el mundo se ha metido en esta discusión. Ha habido división de familias, ha habido destrucción de familias, de padres, hijos, de hermanos, de esposos, de ciudades, de culturas, de religiones, de doctrinas. Todo el mundo ha metido la mano. Nosotros no vamos a meter la mano en esta discusión. Nosotros no nos vamos a introducir en esta discusión. Nos vamos a introducir en las Escrituras, en este texto llamado la Biblia. Pueden determinar y escoger cualquier texto que diga su título, la Biblia o la Santa Biblia o la Sagrada Biblia o la Escritura. Y nosotros, y personalmente, nosotros le creemos los datos que nos da el Espíritu Santo. La mayoría de las personas no se les ha ocurrido ir a la fuente directa, objetiva, original. La mayoría de las personas nos sacan determinado texto, determinada persona, determinada situación, predicador, ateo, no ateo, mi mamá, la tradición, ya no sé qué más. ¿Cuándo nació el Señor Jesucristo? Sabemos que nació en el primer siglo de esta era. En el primer siglo. Bajo el Imperio Romano. Históricamente sabemos, no solamente ahí por la Biblia, sino por otros documentos históricos, bajo qué emperador romano. ¿En qué época, en qué años del Imperio Romano? Las circunstancias geográficas, climáticas, culturales de ese tiempo, de esa época. Es muy sencillo, pero la mayoría de las fuentes de las personas y de los eruditos no han ido a la fuente. No sabemos por qué. Siempre me ha impresionado por qué no vamos a la fuente. El texto por excelencia, que nos habla del Señor Jesucristo es este texto, la Biblia o las Escrituras del Espíritu Santo.
Yo no he conocido a muchos historiadores, pero yo me he leído muchos libros de historia por historiadores. Y le he tomado la palabra a esos historiadores con sus investigaciones. Aunque la Biblia no es un libro de historia, nos está contando ciertos hechos históricos. Ciertos hechos históricos. Entonces, hoy vamos a tomar las escrituras del Espíritu Santo que nos habla de la época y vamos a ver cómo nos determina la época. En ese siglo primero, dónde y cómo y en qué época no nos dice el día y la hora. Vea, los que conocemos a este Dios, porque Él se ha revelado. Una de las cosas que ha revelado, supongamos, ahí no nos dice el día y la hora. Hay muchas personas que saben hasta el día y la hora de su nacimiento. Ay, que yo nací a las 1 de la mañana en urgencia de tal clínica. Y estaban fulanito y fulanito. Y tienen todos sus testigos de lo que nació a la 1 de la mañana. Y hay mucha gente que celebra su cumpleaños a la 1 de la mañana. Porque nació a la 1 de la mañana del día de tal mes. ¿No? Eso es muy diferente cuando se celebran los cumpleaños. Pero vamos a ver aquí unos pasajes claves y le doy muchas gracias al Espíritu Santo. Inmensamente gracias al Espíritu Santo que lo dejó muy claro, sin interpretaciones, sin dudas, en qué época, pero nunca van a encontrar el día ni la hora. Como también ha dicho el mismo Espíritu Santo que el Señor Jesucristo vuelve. El Señor Jesucristo vuelve. Pero que el día y la hora, pero sí nos ha dado algunos datos de la época en que viene con su segunda venida, pero no nos ha dicho el día y la hora. Todas estas personas, muchas personas, muchas doctrinas, muchas religiones han puesto el día y la hora de la segunda venida del Señor Jesucristo. Mentira. Porque nadie sabe el día y la hora. Solamente el Padre Celestial. El día y la hora sí se sabe y lo supo mucha gente. El mismo Señor Jesucristo, la misma María, José, las personas que estaban en su familia ahí. Pero no quedó por escrito. No quedó por escrito el día y la hora en que nació. Pero sí nos dijeron la época, en qué época estaba, históricamente, socialmente, culturalmente, con datos precisos. Sabemos en qué época nació, del año, en qué época del año nació, no sabemos el día. Vamos a ver unos cuantos versículos rápidamente, dentro de su contexto, del contexto externo y externo de la Biblia, que ya hemos ido aprendiendo para la objetividad. Doctora, No la vamos a ver. interpretación ni tradición, sino lo que dice el texto. Vamos a empezar al valor. Vamos a leer en Lucas 2, más o menos del 1 al 21, hay muchos datos. Hay muchos datos. Dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer... Párala ahí. En este primer siglo, Roma, y dice que el Imperio Romano y que César dictó un decreto que todos los habitantes y sujetos al Imperio Romano se tenían que censar. Tenemos otros documentos externos de cuándo se realizó ese censo. Nunca se realizó un censo por el Imperio Romano en invierno. Nunca se pudo realizar y se podía realizar en invierno. Doctora,
¿Y qué fecha más o menos aproximada es el invierno? Porque sé que puede que muchos oyentes no sepan esto del invierno, en qué época es. Vamos a ver, entonces nunca se realizó en esta época. Díganos, apórtenos ahí, Paula, las estaciones de no del Imperio Romano, porque había muchos países, Israel. ¿Por qué? Porque vamos a estar en unas ciudades de Israel. ¿Y que en qué consistía el censo? Antes que me digan. Se tenían que desplazar todas las personas. Si yo hubiera estado en esa época del Imperio Romano, hoy en día, yo me hubiera tenido que desplazar para Cartagena. Porque se tenían que desplazar al lugar de nacimiento y de su familia. Podían haber nacido aquí en Pereira, pero mi familia es de Pereira. Me tenía que desplazar y censarme en Cartagena, no en Pereira. Se tenía que movilizar todo el mundo. Nunca en la historia se decretó un censo bajo el Imperio Romano en invierno. Todas eran en verano, no en invierno. Era imposible. No había aviones, no había automóviles, no teníamos las autopistas ni las trochas. Era a pie, el desplazamiento o en algún movimiento animal. Hacia asnos, caballos, a pie, cargados, en literas, en coches. Usted se puede imaginar, desplazarse todo el mundo. José y María son de la familia de David, de la ciudad de Belén. Y José y María están en Nazaret. Vamos a ver cuándo se tuvo que desplazar María y José a Nazaret, a Belén, de Nazaret a Belén. No pudo ser en invierno, tuvo que ser en el censo. ¿Y por qué? Porque eran de la ciudad de Belén. Y resulta que le da el parto y los dolores de parto le dan en Belén. O sea que llegó a Belén a los 9 meses de embarazo, aproximadamente. Llegó a Belén al parto a los 9 meses. Y de ahí tenemos que echarnos para atrás los 9 meses. Pero lo que ya sabemos de entrada, y por otros datos que siguen ahí, no era invierno. No era invierno. Sigamos adelante. Paula nos va a decir las estaciones. Bueno, uno cuando busca nos salen las fechas muy específicas. Nos dice que más o menos el invierno empieza en los diferentes países donde están las 4 estaciones del año. Empieza más o menos el 21 de diciembre hasta el 20 de marzo empieza el invierno. El invierno duro. Duro, exacto. En muchas partes cae nieve, unos fríos y unas heladas impresionantes, donde baja muchísimo la temperatura, ¿cierto? Pero también antes del invierno está la estación de otoño. Y la estación de otoño empieza más o menos el 22 de septiembre y termina entre el 20 y el 21 de diciembre. Es como un de verano, que es como un invierno más pequeño, con sol, con verano. No, más que sol, ya empieza a caerse todas las hojas de los árboles, a ponerse ya más oscuro el día, anochece mucho más rápido, hay unos vientos muy fríos. Un frito agradable. Pues en algunas partes, en otras partes ya es muy frío, todo depende de los países en los que está en el norte de Europa, sur de Europa, dependiendo de donde esté ubicado, porque en muchas partes el otoño ya aparece invierno, ya aparece, porque es muy frío, obviamente. Y de esa misma manera... Precisemos esos meses de esas dos estaciones que van ahí como seguiditas y con un ambiente especial, más reconocido en un momento dado, abarca como de a comienzos de noviembre
¿A final de qué? ¿De marzo? Sí, digamos que el otoño empieza el 21 de septiembre. Y en Ajá. noviembre, que todavía es otoño, ya empieza a ponerse mucho más frío. El invierno oficialmente empieza entre el 20 y el 21 de diciembre hasta el 20 o 21 de marzo, que es invierno. ¿Sabes esas fechas? Es imposible que el Señor haya nacido en esta fecha. No nació en invierno. Vamos a ver, a comprobar con otros datos que nos dejó el Espíritu Santo que no nació en invierno. Ya está María en Belén. Él nació en Belén. Se trasladó de Nazaret a Belén. Embarazada, porque nació en Belén. Una ciudad, ambas ciudades, Nazaret y Belén, de Israel. De Israel. Del pueblo de Israel, que estaba dominado, no solamente las personas, sino el territorio, por el Imperio Romano. Están en el censo, en un momento histórico de Roma. Se sabe quién sacó el edicto, el emperador de Roma que sacó el edicto. Sigue, Albanuri. César Augusto dice, este fue el primer censo que se levantó cuando Cirineo era gobernador de Siria y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia. Muy claro, eso no da ni a interpretación. Eso ya, está muy directo. Él subió para inscribirse con María, que estaba desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. O sea, en ese momento del censo, se cumplieron los días. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en un mesón, en el mesón. ¿Por qué no había lugar para ellos en un mesón? No nació en una gruta. Un pesebre es el cajón hasta el día de hoy donde se da los alimentos a los animales. Eso es una gruta, Doc. ¿Qué es una gruta? No es una gruta, no es una cueva. Ah, ok. Nació en una pesebrera donde guardaban en invierno los animales, principalmente las ovejas. Como estaba llegando todo el mundo, no alcanzaban las posadas, los mesones, los hoteles para recibir a tanta gente. Entonces las personas habilitaron, como hasta el día de hoy, ahora en diciembre, habilitaron las casas, habilitan el garaje, habilitan el patio, ponen carpas, llevan de todo, construyen kioscos y todo lo demás para recibir a toda esta gente, a la familia. Y miren claramente, no se halló habitación en ningún mesón ni en ningún hotel. Entonces, le habilitaban, y ustedes lo pueden saber por contexto externo, habilitaban las casas, como hasta el día de hoy. Tendían colchones en el piso, la terraza ponían colchones y camas, en el garaje se ponía camas, en las pesebreras. Una vez que estuvimos en un paseo hace muchos años a una finca, hasta las pesebreras sacamos a los animales, a los cerdos y a las vacas y metimos ahí a camarotes y colchones y todo lo demás, ¿comprenden? Después de hacer un aseo exhaustivo, ¿no? Y nos dormimos en las pesebreras y dormimos en los galpones y en las caballerizas, un montón de gente ahí, ¿comprenden? No había cama para tanta gente, como dice por ahí, una buena salsa. Entonces, habilitaron. ¿Por qué pudieron habilitar las pesebreras? Porque los animales no estaban ahí, estaban en el campo. ¿Cómo sabemos que estaban en el campo? Y por eso otra vez volvemos a ratificar, no era ni otoño ni invierno. Porque los animales, con sus cuidadores, principalmente pastores, por eso sabemos que eran rebaños de ovejas. Estaban afuera, en el campo. La tenían en los potreros, afuera,
no en las pesebreras, no en las caballerizas. Afuera, no había ningún animal ahí. Habían eran personas, personas. Eso sigue ahí, doctora, en Lucas. Sí. Dice en el 2:8, dice, en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Y aconteció... Eso es muy importante. Ya dejemos hasta ahí. Miren todos estos datos que nos da el Espíritu Santo. Objetivamente, claramente. ¿Comprenden? Le dicen los ángeles a los pastores que están afuera en el campo. Ahí no había ninguna oveja, ni ningún asno, ni ninguna vaca, ni ningún burro. El pesebre es el cajón en las pesebreras. El pesebre es el cajón donde se echa el alimento, el pasto, el heno, que comen la comida de los diferentes animales. Ahora es el concentrado que se le echa. Y también donde se mete el agua. Pero básicamente la comida. Habilitaron todas esas cosas. Los animales, con sus cuidadores, estaban en los potreros, afuera. Es sumamente importante. Miren cómo hemos nosotros, por ciertas tradiciones, por cierta ignorancia, o aún con conocimiento, muchas personas han ido cambiando las escrituras. Y muchas personas, por no leer las escrituras, no leer la Biblia, vienen y se leen los otros libros que no tienen base objetiva, que no tienen claridad, porque no han tomado esos datos de las escrituras. Entonces, podemos empezar diciendo con toda seguridad que nos lo está diciendo el Espíritu Santo, no fue en invierno. No estaba rodeado de animales. El pesebre, tan famoso en estos tiempos, es un cajón donde guardaban y colocaban la comida en invierno, pero como no estamos en invierno, está el cajón vacío. Están comiendo en el campo. Están en el campo. Y dice, les ha nacido hoy en la ciudad de Belén, El Salvador. ¿Qué fecha? ¿Qué día? Vamos a seguir otros daticos rápidamente, pero no más con este. Tenemos todos los datos. Por lo tanto, no nació en diciembre. En diciembre, las ciudades de Israel, el territorio de Israel, está en pleno invierno. Están en un censo. Nunca se dictó un censo en el Imperio Romano en invierno. Era imposible. Aunque lo dictara uno de estos emperadores locos, era imposible. Porque se tenían que transportar todos a la ciudad familiar. No donde hubieran nacido, sino familiar. No donde vivieran, sino de donde era la familia. Es muy importante eso. Vamos a buscar otro datico. Mauricio, si nos puede comentar otro datico muy importante. Tenemos un dato que es relevante, ya es en relación también con María y Elizabeth y el nacimiento de Juan. Eso también da la Biblia como un marco de tiempos, de una época. En Lucas 1:36
después de que el ángel se le apareció a María y hablaron y ella dijo, pero bueno, ¿cómo va a ser esto? Encontramos esto de Lucas 36 y 37. Voy a coger antecitas. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Bueno, cuando llegamos al 36 dice, y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y este es el 6º mes para ella. Ahí tenemos un primer Figúrense, dato. es un dato muy importante. La pariente de María Elizabeth, que es la mamá de Juan Bautista, es la mamá de Juan Bautista, que es tía de María. Es tía de María. O sea, que Juan Bautista y el Señor Jesucristo son primos, ¿no es? Porque es el hijo de la tía. Está embarazada y ya tiene 6 meses de embarazo. Elizabeth tiene ya 6 meses de embarazo. Cuando María, el Señor Jesucristo, es concebido por el poder de Dios en María. Dios que se hizo hombre. Porque el Señor Jesucristo, antes de hacerse hombre, es Dios. Existe como Dios. Con su naturaleza espiritual, estuvo en la creación y Él es el creador y todo lo demás. De eso no nos vamos a extender ahora. Dios que se hizo hombre. Por acción del Espíritu Santo, no por acción de varón. Muy claramente. No fue concebido por José. No fue concebido por José. Fue por una acción poderosísima del Espíritu Santo que es Dios. Pero en el momento en que el Señor Jesucristo se anidó en María, en el útero de María, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo. O sea que a los 3 meses de haber concebido María, ella duró 3 meses allá. 3 meses, el embarazo de María empezó a los 6 meses de haber quedado embarazada Elizabeth. ¿Cuándo quedó embarazada Elizabeth? ¿Cuándo le empezaron? ¿En qué época le empezaron los 6 meses a Elizabeth? Para mirar eso nos toca entonces mirar el papá de Juan. ¿Cuándo En- concibió a Juan? Exactamente, nos tocaría mirar a Zacarías. A Zacarías y Ajá, su y el papá contexto. de Juan el Bautista. ¿No? Exacto. El contexto de Zacarías tiene que ver como él era sacerdote entonces De la familia de Aarón, de la familia de Aarón. de la Con- familia de Leví. exacto. Esto, por ejemplo, en Éxodo uno puede ver cómo era esta organización, esta constitución, pero había un momento específico en que se echaron como unas suertes y había un orden. Había un orden y ese orden lo podemos ver también en Te voy Éxodo. a dar rápidamente este contexto. Los sacerdotes en esa época de la tribu de Leví, los sacerdotes de este Dios, de la tribu de Leví y de la familia de Aarón, el sumo sacerdote, vivían, estaban regados en todas las tribus, en todas las tierras del pueblo de Israel, en Canaán. Del pueblo de Israel habían sacerdotes, todas las tribus, a los sacerdotes, a la tribu de Leví no se le dio tierra. Como les dice, eso en eso, léanse todo eso, entonces se van a enterar. No les dieron tierra a la tribu de Leví. Todas las 11 tribus le tuvieron que dar ciudades a los sacerdotes, a un grupo de sacerdotes por familia para que vivieran allá. Pero el templo en este momento está en Jerusalén. Ya pasó la época del tabernáculo. El tabernáculo lo movían a diferentes ciudades. Pero en Jerusalén está el templo. Entonces, todos los sacerdotes se tenían que desplazar
de su lugar de origen durante todo el año, sea invierno o no sea invierno, se tenían que trasladar a oficiar en el templo. David los había organizado, porque David, recuerde que dejó construido a Salomón todos los planos y los materiales para el templo, y también le dejó a Salomón el orden. Cuando dice aquí la suerte, el orden numérico por orden, y le colocaron nombre en qué meses del año se desplazaban este grupo de sacerdotes al templo. No iban todos, entonces con diferentes familias. Y aquí vamos a leer el papá de Zacarías, el papá de Juan, Zacarías, era un sacerdote y pertenecía a un orden, a la octava orden, que tenía un nombre y estaba determinado qué meses, en qué meses se movilizaban al templo y en qué meses regresaban. Eso es muy importante. Entonces, vamos a leer en qué mes estaba en el templo Zacarías y en qué tiempo se desplazó otra vez a donde su esposa y engendró a Juan el Bautista. Contame. Bueno, hay que entrar a dos libros del texto. El primero en donde podemos ver ese orden está en Crónicas. Las personas que lo quieran leer es Primera de Crónicas 24, en el 10, pero lo voy a coger un poquito antes. Miren, la primera suerte tocó a Joarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seroim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos y ojo acá, la octava a Abdías. Entonces ahí A la tenemos. familia Díaz. Exacto. De la familia Díaz era la octava. Ahora vamos a Zacarías como sacerdote de la tribu de Leví, de la familia de que él pertenecía y a qué orden le pertenecía ir a Jerusalén al templo. Así es, doctora. Vamos a leer en Lucas 1:5. Es Abías, no Abdías, sino Abías. Dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Voy a saltar un poquito al 36 donde dice, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, le dijo el ángel a María. Y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Ahora voy a saltarme al 1:39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y vamos al 56 y dice, y María se quedó con Elizabeth como 3 meses y después regresó a su casa. Es muy importante esto y relacionarlo con lo que ya hemos visto del censo y de la distancia que hay entre Nazaret y Belén, para saber aproximadamente en qué época fue que nació el Señor Jesucristo. Entonces, con todos estos datos los vamos a juntar. Cuando el ángel habla con María y le dice a María que va a tener un hijo y que este hijo es de Dios y que por acción y poder del Espíritu Santo ella va a concebir un hijo. Recuerden que no lo concibió varón, sino por el poder y una actuación poderosísima de Dios por medio del Espíritu Santo. Léanse todos estos capítulos de Lucas y ustedes irán entendiendo. Nos dice que María tiene una pariente que no había podido tener hijos y que es esposa de Zacarías, un sacerdote del orden de Abías. ¿Qué es esto del orden de Abías? El orden de Abías es que cuando David dejó todo listo, allá está en Crónica, que nos lo estaba leyendo Mauricio, estaba el orden en ese momento en el tabernáculo, y antes del tabernáculo la tribu de Leví eran los sacerdotes y la tribu de Leví tenía muchas familias.
Entonces había muchos sacerdotes. Todos los sacerdotes no vivían en el mismo sitio, sino que el Señor le indicó a Moisés que lo repartiera en las diferentes tierras de las 11 tribus. Entonces había grupos de sacerdotes en ciudades de cada región, de cada tribu. Y David, cuando ya construyó el templo, que ya dejó de rodar el tabernáculo y ya los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían que ir al templo en Jerusalén, desplazarse de donde estuvieran viviendo, desplazarse. David, como rey de Israel, lo organizó por unos órdenes, con el número de familia y todo lo demás, que ahí está totalmente detallado, que ya no lo leyó Mauricio. Y a Zacarías, que es sacerdote, pertenece al orden de Abías, y es el 8º orden, y corresponde a unas épocas del año, a unos meses del año. Por lo regular se duraban 8 días, 10 días en ese templo, oficiando, y ahí hasta nos dice cuál era el oficio de Zacarías. Zacarías está en los oficios, en el templo, no está en su casa, sino en los oficios del templo, y su esposa Elizabeth se quedó en la casa. Y un ángel le avisa a Zacarías que Dios le va a dar un hijo en Elizabeth. Él lo cree, y le recuerdo otra vez, es muy importante. Este orden de Abías era entre los meses de junio y julio. Por eso les he dicho, tengan en cuenta este detalle. Entre junio y julio él estaba, no nos dice días, si el 20 de junio, sino entre junio y julio de nuestro calendario. Finales de junio, principios de julio. Cumplido su servicio, se regresó a la casa. Por eso también sabemos que Elizabeth tuvo que quedar embarazada en esos últimos días de junio o en esos primeros días de julio o a mitad de julio, aproximadamente, en ese contexto. Como un aproximado, Do. Es un aproximado. Y si hacemos ese aproximado, digamos que quedó embarazada entre junio y julio, el ángel le habla a María cuando ya Elizabeth tiene aproximadamente 6 meses de embarazo, porque dice, entonces más o menos aproximadamente en qué mes, en qué época, en qué meses, no en qué día, porque no sabemos qué día, aproximadamente en qué meses tenía ya Elizabeth 6 meses de embarazo. Exacto, de acuerdo a eso, aproximadamente entre diciembre y enero, Elizabeth tendría 6 meses. Ajá. Que en ese momento aproximadamente entre diciembre y enero, María concibió al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo concibió en María, en el útero de María, el Señor Jesucristo. Tenemos que recordar que el Señor Jesucristo es Dios, que se hizo hombre. Entonces Él existe desde antes de tener cuerpo humano y de haber nacido. Dice, el ángel le avisa a María que va a tener un hijo, y también le avisa a María, que ya no lo leyó Albanuri, que tiene el 6º mes. Está en los días de diciembre y enero. No sabemos el día, no nacemos la fecha, en esos días. En esos días quedó embarazada María. Y nos dice seguidamente que María se alistó para salir a ir a visitar a su pariente Elizabeth. No nos dicen qué día salió. Se trasladó a donde Elizabeth. ¿Cuánto se gastó? ¿Qué día llegó? Recuerden que diciembre y enero es invierno. Entonces no pudo salir ese diciembre. Podemos deducir objetivamente que no salió en diciembre.
Saldría en los meses de enero a febrero. Se duró 3 meses. Pero si el Espíritu Santo actuó sobre María y el Señor Jesucristo se llenó de carne en el útero de María, ¿cuántos 9 meses para saber aproximadamente el nacimiento del Señor Jesucristo? Exacto. Si más o menos fue en esa época, podríamos decir que el nacimiento pudo ser entre septiembre y octubre. Septiembre y octubre. No sabemos el día. Alrededor de septiembre y octubre estuvo el nacimiento. Pero recuerden que los 9 meses cogieron a María, no tanto que la cogieron, estaba en los días de alumbramiento, en el 8º o 9º mes, en 8 meses y medio o comienzo del mes 9º, y se tuvo que desplazar a Belén. Ya hemos hablado del censo. El censo fue en pleno verano. No fue en invierno. Fue en pleno verano. En todo el verano. De pronto sabía cuánto se duraron viajando. Tampoco lo sabemos. Lo que sí sabemos es la distancia que había para allá. Era un día, era un trayecto a pie o en caballo o en asno o en carruaje de varias horas, de varios días. Belén queda a una altura, tenían que subir, queda en un lugar, tenían que pasar lugares montañosos. Llegaron allá aproximadamente entre septiembre y octubre. El Señor Jesucristo nació, el día exacto no lo sabemos, entre septiembre y octubre. Ahora, ya tenemos claro, algo sumamente claro, no nació en diciembre. No nació en diciembre, no nació en invierno. Nació en época de verano, no de lluvias, no de invierno. Podríamos decir, no de invierno. Lo que sí estamos seguros por las escrituras, no nació en diciembre. En ninguno de los dos calendarios. Ni en el oriente lunar, ni en el occidente solar. No nació. Ahora, estamos hablando del día de nacimiento, que conocemos comúnmente como el día de nuestro cumpleaños. Entonces, las diferentes personas, las diferentes culturas, celebran el día de su nacimiento de muchas formas. No hay ningún problema celebrar el cumpleaños de alguien. Muchas personas lo celebran, como ya hemos dicho con anterioridad, lo celebran el mismo día y muchos hasta la misma hora y muchos hasta se desplazan a la clínica, llegan allá con tortas, hasta le reparten tortas a las enfermeras, a los médicos, a los que están ahí. Es que estamos celebrando mi cumpleaños, que yo nací en esta clínica, en este hospital, tal día, a la 1 de la mañana, y llegan allá. Yo he estado presenciando cumpleaños así. Llegan a la 1 de la mañana a la clínica y reparten torta y reparten de todo y celebran y cantan y todo lo demás. Hay tanta diversidad de celebración de cumpleaños como tantas personas hay, como tantas familias hay, como tantos amigos hay, como tantos vecinos hay. A veces me llaman y dicen, doctora, le estoy dando feliz cumpleaños. Digo, porque ya han pasado 2 meses. A cualquier mes importante la estoy felicitando y ahí le tengo el regalito, se lo voy a mandar. No es que ya pasaron 2 meses. Eso no importa. Eso no importa. Si las personas se ponen de acuerdo a celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo en diciembre. Hay gente que lo celebra en diciembre. Hay gente que celebra el nacimiento del Señor Jesucristo en septiembre. Hay otras personas y otras sociedades
doctrinas, religiones que le celebran el cumpleaños al Señor Jesucristo en octubre. Hay otros que se lo celebran en abril, porque es la forma en que nos podemos reunir. Y de cualquier forma que se lo quieran celebrar. Hay personas que le celebran el cumpleaños en cementerio a los muertos. En el cementerio. Llegan allá con equipos de sonido, llegan con mariachi, llegan con flores, con tortas a celebrarles el cumpleaños. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Con invitados, con cumplimentados. Hay personas que celebran el cumpleaños en ausencia del otro. En donde el cumpleaños, ¿de qué te ríes, Alvarori? Contanos. Déjanos escuchar la risa. Prende el micrófono, déjanos escuchar la risa. No. Acá estaba analizando muchas cosas y muchas situaciones, pero no. De cumpleaños ha estado. Muchas celebraciones de cumpleaños. No, vea, la verdad, todo me parece muy interesante porque son datos muy, aunque parezca enredado, a mí la verdad me parecen datos muy precisos. No de fechas, porque mira que como hemos dicho, no da fechas, no da día, no da hora, pero sí da una época. O sea, es muy importante ver la época. Para mí es determinante el censo, es muy determinante el hecho de que los pastores estuviesen fuera con los animales, lo del año de Zacarías, el hecho de que cuando era sacerdote y cuando podía ir a su casa, o sea, el tiempo en que Elizabeth quedó embarazada y cómo dicen que Elizabeth cuando llevaba 6 meses en ese momento concibió María, o sea, hay datos muy relevantes, ¿cierto? Pero más que eso, ya para pasar, digámoslo así, poder comprender algo que yo estaba pensando en este momento es que el Señor Jesucristo nació una sola vez, ¿cierto? Una vez. Digamos que el cumpleaños uno lo puede celebrar muchas veces, pero su nacimiento fue una vez. Creció, porque vamos a ver en Lucas también, Mauricio, no sé si lo tienes, hay una parte donde dice que el Señor Jesucristo fue creciendo y fue creciendo no solo en estatura, sino en sabiduría, cómo creció, y hasta muchos tenemos el dato de que a veces uno dice, ay, que el Señor Jesucristo murió aproximadamente a los 33. Creció, vivió, murió a los 33 aproximadamente, y aparte de eso dice que resucitó, y que resucitó a sus 33 porque él se vio con digamos, no vamos... Hasta con las heridas. Hasta con las heridas y se vio... Las marcas, no chorreando sangre. Él no estaba chorreando sangre como dice, con las marcas de las heridas. Exacto, y se vio con sus discípulos, estuvo con sus discípulos. Entonces me parece... Exacto, inclusive quería leerles en Hebreo, perdón, en Hebreo 7, dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. Esa relevancia de los datos también es, si yo sé cuándo cumples tus años y sé todo ese contexto, me da pie para relacionarme contigo. O sea, yo me puedo relacionar contigo y celebrarte el cumpleaños y el día que tú cumples y luego estar súper feliz y seguírtelo celebrando, pero sea cual sea esa decisión de celebrar, lo que me da es la pauta de un relacionamiento real contigo. No estoy simulando, inventando como perdido, sino que realmente sé cuándo te gusta, cuándo no te gusta. Y ahí está la relevancia también de lo que leía Albanuri, o sea, porque es propicio también, es acorde cómo lo celebro, con quién. Si decía que es una vez y para siempre y que me mencionaste el de Lucas que decía, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, pues eso también influye cómo me relaciono contigo. O sea, estás grande, da un tipo de celebración, un tipo de regalo, un tipo de tiempo, de época. Entonces los datos no es solamente por especificar y ya, sino para aclarar la verdad de nuestro relacionamiento, que eso es muy importante. Claro.
Celebrarle yo a un cumpleaños a una persona que tiene 5 años, a una persona que tiene 10 años o a una persona que tiene 30 años. Ya tengo que ser consciente y tengo que tener unos datos. Doctora. Relacionándome con Paula y llevándole regalos, como si estuviera naciendo en ese momento. Y yo relacionándome con el baby Paula o la baby Paula. La nené. La nené. No, pero ante lo que ustedes están explicando. Y yo confiar el día de tu cumpleaños, yo relacionarme contigo como si tú fueras una bebé y no como si fueras una bebé, considerando que yo me estoy relacionando con una bebé. Pero eso te quiero preguntar, perdóname un momento, pero el problema ¿en dónde está? O sea, lo digo es porque yo sé que nuestros oyentes tienen algunas inquietudes, porque hemos visto que en el programa hemos ido desarrollando si nació en un diciembre, en invierno o en septiembre, pero ahora veo que las cosas del bebé, ¿dónde está la situación problemática? ¿El que se relacionen como bebé o en el mes de nacimiento? Porque yo pensaba, mi cumpleaños es en octubre, pero yo lo puedo celebrar en diciembre o en noviembre. Entonces, ¿dónde está el problema o la situación de aclarar que no nació en diciembre, sino en septiembre o en octubre o en agosto? Porque las personas están convencidas que nació en diciembre. Entonces, estamos aclarando que eso no es la verdad y que tenemos una fuente segura, no nació en diciembre. No hay ningún problema que se le celebre en diciembre su nacimiento. No hay ningún problema. En marzo, en abril, no sabemos el día y la hora. Sabemos la época. Si usted lo quiere celebrar el día, en el mes, en la hora, nunca va a poder celebrarlo en el día, porque nadie nos está diciendo que fue el 15 de septiembre, ni el 25 de septiembre. Siempre lo estaremos celebrando el día que no es, si estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo. Pero que seamos conscientes que no nació en diciembre. Lo podemos celebrar en diciembre. Lo podemos celebrar en octubre o mañana si queremos o pasado mañana. Eso no hay ningún problema. Pero te he dicho que por esa situación ha habido muertes, ha habido guerras, ha habido división de familia, que sí nació en diciembre. Hombre, no nació en diciembre. Que lo podemos celebrar en diciembre y como queramos celebrarlo. Pero lo que sí no es acorde con la verdad, que exista un niño Dios. No existe. Creció, murió, resucitó. No existe ningún niño Dios. Entonces, que literalmente muchas personas le rezan, le oran al niño Dios. Confían en el niño Dios. Alimentan la existencia de un niño Jesús. No existe. Eso se llama idolatría. Adorando a un niño Dios que no existe. Adorando a un niño Dios que no existe. Confiando en un niño Dios. Cantándole a un niño Dios. ¿Le podemos cantar al Señor Jesucristo en su cumpleaños? Cántenle. Alábenlo. Felicítenlo. Pero no existe el niño Dios. Eso es una gran mentira. Pero sí no es relevante que creció, que murió una sola vez y para siempre, que resucitó, que está vivo y que va a volver también. No sabemos el día y la hora. Y que todos los que creamos en este Señor Jesucristo tenemos perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo relevante acerca del Señor Jesucristo. Eso fue lo que Él dejó e hizo por escrito. Y obviamente quedó establecido que no existe el tal llamado niño Dios. Entonces, todos los que se relacionen y confíen en un niño Dios, en un niño Jesús, es idolatría. Porque no existe. No quiero polemizar
no quiero discutir. Para mí sí existe. Ese problema suyo. Aquí le estamos hablando a la luz de las escrituras que dejó el Espíritu Santo. Los datos que nos dejó el Espíritu Santo. Y recuerden que nosotros nos basamos en lo que está escrito. Y nosotros creemos y le creemos, no a la Biblia, le creemos al Espíritu Santo lo que dejó escrito. Es sumamente importante que lo aclaremos de una buena vez. Creemos en lo que está escrito. Lo que dejó escrito el Espíritu Santo. Sobre este tema y sobre los temas que él trate. Ah, que yo no lo creo. Usted está en la libertad de creerlo o no creerlo. Usted está en la libertad de creerlo o no creerlo. De practicarlo o no practicarlo. Entonces, como creyentes, todas las fiestas son muy agradables. La mayoría de las fiestas son muy agradables. Si hay comida, si hay festines, si hay agradecimiento, si hay verbena y todo lo demás, abrazos, amores, regalos. ¿En qué no participaría? Y se lo digo a nivel personal, en la idolatría. En ningún momento, de enero a diciembre, no participo en ninguna idolatría con relación a este Dios. Y no participamos en ninguna idolatría. Y que nos quede claro qué es la idolatría. Ahora, tener un Dios que no es este Dios y que no existe. Como se quiera llamar. Doctora, si me permites, en Efesios 5:7 dice, por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Muy relacionado con lo que nos acabas de decir. Doctora, yo creería que es importante que con esta conclusión cerrar el programa. Ya se nos acabó el tiempo. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado y disfruten mucho de este programa. Compártanlo, denle like. Chao, chao.